Movimientos lentos y precisos del cuerpo, con respiración controlada y concentración, para mejorar el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza muscular y la salud en general. Las tradiciones budista y taoísta afirman que el Qigong es un método para alcanzar la iluminación o budeidad. En este video aprenderás a eliminar los bloqueos de energía y conectarte con el cielo y la tierra. Qigong es una combinación de dos palabras: Qi, que significa energía vital, y Gong, que se traduce como habilidad cultivada a través de la práctica constante. Se desarrolló en China hace miles de años, como parte de la medicina tradicional. Se puede describir como una práctica que mejora el cuerpo, mente y espíritu, al integrar la postura, el movimiento, la técnica de respiración, el automasaje, el sonido y la intención enfocada. Miles de estudios han demostrado que es eficaz para ayudar a curar enfermedades crónicas y hasta el estrés mental y la crisis espiritual. Es probable que haya más de 1000 estilos y formas de realizar esta práctica. La medicina tradicional china se define a sí misma como una medicina total. Las diversas partes del cuerpo están en equilibrio, como el cuerpo ha de estarlo con la naturaleza. Como componente fundamental de la medicina tradicional china, el Qigong se remonta a miles de años y se documentó por primera vez en escritos taoístas alrededor del año 600 después de Cristo. Aunque el término Qigong que usamos hoy no se formalizó hasta la década de 1950. Los ejercicios inicialmente imitaban los movimientos de los animales y luego evolucionaron a medida que las personas adquirían una comprensión más profunda de la anatomía y fisiología humana. Los diferentes tipos de Qigong. Qigong marcial. El Qigong marcial se refiere a las prácticas que se centran en el desarrollo de la destreza física, la dureza, la agilidad y la resistencia. Como su nombre lo indica, suele estar dirigido a los atletas. Sin embargo, no es necesario que realice una práctica marcial para beneficiarse de los principios de ese tipo de Qigong. El Tai Chi es un gran ejemplo de esta práctica marcial utilizada para mejorar la salud. Qigong médico y de salud. El Qigong de salud es la práctica más conocida y disponible en la actualidad. Se enseña en clases grupales e individuales. Debe producir beneficios inmediatos en el vigor de la persona. Qigong médico. La práctica de Qigong médico solo debe ser realizado por un profesional competente y completamente capacitado. Involucra evaluación y remediación que tiene sus raíces en la teoría de la medicina china. Generalmente se usa como una práctica terapéutica, externa, en la que el practicante transmite y o controla el Qi. Qigong espiritual. Esta categoría de Qigong se ocupa principalmente del cultivo y la evolución personal a través de prácticas espirituales. Este enfoque es a través de la práctica de reposo y el trabajo de meditación de Qigong, lo que a su vez puede producir el dominio de la mente y fortalecer nuestra conexión con el espíritu. No se pierda ningún movimiento. Esta técnica le traerá muchos beneficios al cuerpo y a la mente. Con los nudillos de tus manos, toca 9 veces la zona de tus cejas y 9 veces la zona de tus mejillas. Da 9 palmadas en tu cabeza y en tu nuca.
De igual manera, con los nudillos, toca tu coxis. Ahora las articulaciones. Baja los hombros. Abre los dedos ligeramente. Respira hondo. Cierra los ojos y concéntrate en tu abdomen, mientras piensas que el universo te nutre con su energía. Comienza a soltarte. Inhala y exhala. Levanta las manos y muévelas. Gira tu cuerpo de un lado al otro. Cierra los ojos y di: el universo está en mi cuerpo y me combino con él. Coloca tus manos como si estuvieras levantando una pelota. Inhala mientras separas las manos. Exhala mientras juntas las manos. Visualiza la energía universal y el poder curativo entrando en tu cuerpo. Ahora acompaña estos movimientos bajando las rodillas mientras juntas las manos. Y endereza las rodillas cuando separas las manos. Concéntrate y respira profundamente. Ya puedes bajar los brazos. Realiza estos ejercicios siempre después de que salga la luz del sol.
puedes hacerlo dentro de casa. Esto reducirá tu estrés y ansiedad, mejorará tu salud física, te ayudará en la recuperación de enfermedades y te brindará un estado de ánimo más tranquilo. Gracias por ver mi video. No olvides compartir el conocimiento. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos.